Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos al estudio bíblico como todos los días. 11 de octubre, estamos a miércoles y hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 23. Allí llevamos detenidos algunos estudios. Hoy vamos a continuar en el versículo 25 hasta el 27. Después de que el último día estuvimos estudiando acerca de los dioses que había en Canaán, porque en el versículo 24 Dios les dijo: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Instrucciones para la conquista de Canaán. Y dentro de esas instrucciones hoy vamos a ver lo siguiente que hay en el versículo 25 al 27. Pero lo primero es hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija y nos ponemos con el estudio. Señor, gracias por un nuevo día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros en lo bueno, en lo malo. En toda circunstancia tenemos la certeza que todo está bajo tu control y que siempre hay un propósito. Cuando todo va bien te damos gracias, cuando todo va mal te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios y nosotros, Señor, tus hijos, sabemos que estamos en este mundo con un propósito que tú desarrollas en nuestra vida. Parte de ese propósito es escudriñar la Biblia, llenarnos de ella, estudiarla en profundidad. Cada día venimos a tu palabra y te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes a entender todas las cosas. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando este estudio. Guárdalo, Señor, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos a todos mis hermanos. Estamos aquí un nuevo día, preparados para estudiar la Biblia, hacerlo juntos a través de estos medios en los cuales podemos en directo conectarnos hermanos de diferentes partes del mundo, y si no en directo, pues después en diferido. Lo bueno es que todo queda grabado en Facebook, después se suben todos los vídeos en YouTube, allí están por series y los podéis ver. Cada serie está ya en un apartado, y si te interesa alguna serie en particular, pues puedes verla. Desde hace ya más de 3 años y medio que estamos ahí todos los días, así que ya hay muchas series de estudios, hemos estudiado muchos temas y parece que la Biblia es inagotable, que no podemos agotar todos sus recursos. De hecho es así, porque no es una palabra que te da unos conocimientos y ya está, no, es una palabra dinámica que provoca cosas en nuestro interior. Bien, como hemos dicho, vamos a estudiar en Éxodo capítulo 23. Ahí está el tema que nos ocupa. En el chat en directo ha escrito Cecilia: buenas noches, pastor y hermanos, bendiciones. Y nadie más. ¿Están dormidos hoy los hermanos? No sé, porque ahí veo que aquí en el cómputo hay unos cuantos conectados, pero no tienen ganas de escribir mensajes, así que no vamos a estar parados, sino que vamos al estudio. Y vamos a leer Éxodo 23 del 25 al 27. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Muy bien, pues os estaba diciendo antes que estamos en un capítulo donde hay, en esta parte del capítulo 23, donde hay requisitos, promesas, bendiciones acerca de cuando ellos entren a conquistar la tierra de Canaán. Dios da por hecho que ellos van a conquistar la tierra, pese a que esta generación que ha salido de Egipto no quieren. Esa es la única respuesta. Alguno podría decir: es que no podemos. Sí, puedes justificarte en eso, pero en Dios, si Dios dice por aquí, sí puedes. Todo lo demás son excusas.
Y esto se aplica para ti y para mí que estamos escuchando ahora su palabra. Si Dios te manda algo, jamás Dios te mandaría algo que no puedas hacer. No tendría ningún sentido. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, cuando Él nos manda que hagamos algo, es porque podemos. Y alguno dirá, sí, pero yo es que no tengo esos recursos, yo no tengo esas capacidades. No, pero sí puedes, porque Dios está contigo. Él les dijo al pueblo, yo os doy toda la tierra que pise vuestro pie. O sea, es el Señor el que va a hacer todo. También dice en otro lugar, yo pelearé por vosotros. Ellos tienen que creer, y al creer, hacer lo que Dios les pide. Pero Dios sabe que esta generación que han salido de Egipto no están dispuestos, no quieren entrar a poseer la tierra, no están preparados, no tienen la fe. Tienen Egipto muy metido dentro, ahí todavía están las costumbres antiguas, está la idolatría, está la mente de siervo. Y Dios tiene que preparar una nueva generación durante todos estos 40 años en el desierto para que ahora haya personas dispuestas a creer a Él. La conquista puede ser más fácil o más difícil. Las cosas que Dios nos mandan pueden ser a veces dificultosas, pero si nos las manda es porque podemos. Entonces Dios les da instrucciones para cuando entren a poseer la tierra. Dios sabe que entrarán, si no esta generación, la siguiente. Pero Dios va a hacer posible que ellos un día conquisten la tierra. El otro día, el último día, estábamos diciendo que cuando entrasen a la tierra tenían que expulsar a todos los pueblos que había en Canaán, al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo, al jebuseo, a todos tenéis que expulsarlos a todos. Y los ídolos de ellos tenéis que destruirlos. Dice, no dejarás ninguna estatua, dice, quebrarás totalmente sus estatuas. Pero el pueblo no lo hizo y ya estuvimos un día estudiando acerca de los dioses de Canaán, los Baales, y cómo Satanás estaba detrás de todos estos dioses. El pueblo no obedeció. Ahora Dios le está diciendo, versículo 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Si renunciáis, si rechazáis a todos los dioses de Canaán, claro, no te puedes quedar con las manos vacías. Rechazas a los dioses paganos para poder adorar a Dios. El Señor dijo en Mateo y también lo dijo en Lucas. Voy a leer el texto de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando hemos leído ahí, en el versículo de Éxodo, tenéis que rechazar a todos los dioses, destruirlos, romper todas sus imágenes, y después dice, y a Jehová vuestro Dios serviréis. Primero tienes que rechazar a los dioses, a los otros dioses. Cualquier dios que haya en tu vida tienes que rechazarlo. Mira, aquí se habla de las riquezas como un dios. De hecho, el texto original habla del dios Mamón, que era el dios al que se le atribuía todo ese poder de las riquezas. Las riquezas son un dios en la vida de muchas personas. Hay muchos que rinden culto a las riquezas, viviendo solo para ellas, pensando solo en ellas, tratando de codiciar y tener lo máximo posible. Las riquezas son muy seductoras porque a todos les complace cuando tienen riquezas. Cuando tú tienes mucho dinero te sientes bien. Hay sensaciones que se producen en tu interior que te hacen sentir bien. Cuando gastas dinero te sientes bien. Tu cerebro libera endorfinas y sustancias químicas que te hacen sentir bien, placer. Entonces por eso digo que siempre es muy peligroso el dejarse llevar por el tema de las riquezas, el dinero, las posesiones. Es muy peligroso porque satisface, te hace sentir bien y nunca es suficiente, siempre vas a necesitar más y más y más. Entonces la Biblia habla mucho, pero muchísimo, habla de las riquezas mucho más que de otros temas que podríamos pensar que son principales, y son principales, pero resulta que las riquezas son un gran obstáculo en la vida de todo aquel que quiere vivir la vida abundante, y por eso la Biblia habla mucho de los bienes materiales, de las riquezas. No se puede servir a dos señores a la vez. Tienes que, si hay algún Dios en tu vida, recházalo, si no, no podrás servir a Dios. Ahí habla de hay un problema de un conflicto de intereses. Claro, si tú crees en un Dios,
lo relativo a creer en ese Dios van a ser una serie de cosas que entrarán en conflicto con creer en el Dios de la Biblia. Entonces no vas a poder compaginar esas dos cosas. Si tú crees en un Dios pagano, ahí, ¿te acuerdas el otro día cuando estudiábamos de los dioses cananeos? Que a muchos de ellos les ofrecían sacrificios humanos, muchos eran sacrificios de niños, de bebés. Bueno, evidentemente si tú crees en ese Dios y quieres servirlo, no podrás servir a Dios, porque Dios no toleraría, no aceptaría que tú sacrifiques a un bebé. Entonces, en ese conflicto de intereses también se incluyen aquí, dice, las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, servir a las riquezas es ir en contra de lo que el Señor nos está pidiendo. Servir a las riquezas es buscar solo lo tuyo, pensar en ti mismo. Ayer en la iglesia que estábamos estudiando acerca de el amor, y decíamos que una de las características del amor es negarse a uno mismo. Entonces, para negarse a uno mismo, el ego, el yo, tiene que estar abajo, tiene que estar en segundo lugar, no puede estar en el primer sitio. Entonces, servir a las riquezas es poner el ego arriba de todo, porque cuando tú buscas riquezas, buscas satisfacer tus deseos de la carne, tus deseos, tus placeres, todo lo que las riquezas te pueden aportar. Entonces, eso entra en un conflicto directo con poder servir a Dios. Ayer decíamos que no es que la Biblia dice que ya no puedes hacer algo, que nada que te satisface, nada que te repercuta en una sensación de bienestar, de disfrutar de cosas en esta vida. No, lo que la Biblia nos enseña al decir que el amor es lo primero y por lo tanto tienes que negarte a ti mismo, es que el yo tiene que quedar siempre en segundo lugar, no puede estar el primero, ya no puede reinar en la vida. Ahora Dios tiene que ser lo primero y el prójimo, tus hermanos, tienen que ser los primeros. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, ahí dice esto, y solo puede servir a un Señor a la vez, a Dios en este caso. Por eso Dios dijo, tienes que destruir todos los otros dioses. Rechazar a los otros dioses te llevará a la fidelidad a Dios. Y entonces Dios establece una promesa y un principio aquí. Lo tienes delante de tus ojos, Éxodo 23, 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, esto es una promesa, cuando tú sirves a Dios, ¿qué hace Dios? Bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice más cosas, lo vamos a ir viendo, pero ahora nos vamos a detener en este punto. Vamos a hablar de lo que significa servir a Dios, ¿y qué quiere decir eso de bendecirá tu pan y tus aguas? Bueno, pues es una muy buena promesa. Mira, para empezar a servir a Dios, eso es un gran privilegio. Es un tremendo privilegio. Hay muchos que no entienden y no quieren servir a Dios. Creen que servir a Dios es tener que renunciar a todo lo bueno de la vida. Así dicen algunos. No, es que hacerse cristiano es renunciar a todo lo bueno. Según ellos, todo lo bueno son los placeres de la carne relacionados con el pecado. El sexo en el contexto del pecado fuera del matrimonio, el vino, el alcohol, las bebidas alcohólicas para pillar buenas borracheras, cosas similares, ¿no? No, pero la Biblia no te priva de todo eso dentro del orden de Dios. Todo lo que se sale del orden de Dios es malo para ti. Por eso Dios te lo prohíbe, porque te destruye, te mata, te lleva a una vida de insatisfacción, de dolor, de tribulación, de tristeza, y Dios es lo que quiere evitar. Entonces, servir a Dios es el más grande privilegio que ningún ser humano pueda tener. Todo lo que tú haces en esta vida es temporal, es pasajero. Todo lo que conseguimos aquí tiene un límite, tiene una fecha de caducidad, tiene un final. Pero todo lo que hacemos para Dios repercute en la eternidad. La Biblia dice, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no vienen y minan. O sea, los tesoros que te haces en los cielos permanecerán para siempre. Las cosas de este mundo son temporales.
Todo lo que conseguimos aquí es temporal, es pasajero. Nadie se lleva a la tumba nada de este mundo. Por muchas riquezas que consigas, por muchos tesoros que acumules, por muy buen físico que consigas tener a fuerza de gimnasio, nada de eso te lo vas a poder llevar a la otra vida, al otro mundo. Todo eso se va a quedar aquí, se va a quedar atrás. Entonces es mucho más interesante invertir en algo que tendrás para siempre que no en algo que tendrás de forma temporal. Vivimos en esta vida, por lo tanto tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que cobijarnos, tenemos que... Sí, pero los afanes de este mundo no tienen que ser los que reinan en tu vida. Por eso Jesús decía, no os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe lo que necesitas, por eso Dios te va a bendecir y te va a dar lo que necesitas. El apóstol Pablo entendía muy bien este principio. Él decía en Primera de Timoteo, capítulo 6, voy a leer ahí unos versículos. Está hablando de los falsos maestros y profetas que vendrían en los últimos tiempos. Siempre ha habido y siempre las características de estos personajes eran similares. Y en torno a esto él dice, Primera de Timoteo 6, voy a leer el versículo 5 en adelante hasta el 8. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, está hablando de que habrá hombres que usarán las cosas relacionadas con la piedad, con las cosas de Dios. Usarán esas cosas para obtener unas ganancias. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Siempre la religión ha sido un grandísimo negocio. Hay mucha gente que está en el entorno religioso y eso también implica en el mundo evangélico, porque ahí han encontrado una fuente de grandes ganancias. Cualquier cristiano que ponga su motivación en el contexto de la iglesia en ganar dinero se ha equivocado totalmente. Y hay muchos que lo hacen. No estoy hablando de que tú puedas tener alguna actividad que te reporte beneficios económicos dentro del ministerio. Incluso de que alguien que sirve, aquí también Pablo decía que el obrero es digno de su salario. O sea, si tú vives por el Evangelio, Pablo decía que no es malo, no es indigno que vivas del Evangelio. O sea, que te se dé un sueldo por ese trabajo. Pero otra cosa es que tú utilices la iglesia como una excusa para buscar el dinero e enriquecerte. Y Pablo, hablando de los falsos maestros, él dice esto, cuidado, porque algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Qué gran verdad! Jamás nadie se pudo llevar nada que consiguiese en este mundo después de morir, a la otra vida. Tú sabes que algunas religiones y culturas, como por ejemplo la cultura egipcia, los faraones, se construían grandes tumbas para el momento de su muerte. Las pirámides eran tumbas. Y construían tumbas tan grandes porque los faraones creían que la muerte no era el final, sino que seguirían viviendo. Y en la otra vida pues iban a necesitar sus riquezas y sus posesiones de esta vida. Por eso en muchos casos, muchos faraones cuando morían y eran sepultados en las pirámides, en la pirámide junto al faraón momificado, momificaban su cuerpo para que no se corrompiese y así pudiese utilizar su cuerpo en la otra vida. Junto al faraón a veces metían a las esposas vivas.
las metían en la tumba. ¿Por qué? Porque eran las esposas de Faraón, las necesitaba en la otra vida. A veces metían incluso sus caballos favoritos, los metían en la tumba. Y también metían la mayor cantidad de sus riquezas, oro, plata, piedras preciosas, todo lo metían ahí en las tumbas. Bueno, pues lo único que consiguieron con eso fue alegrarle la vida a más de un saqueador de tumbas, y bueno, vamos a decir también algunos arqueólogos que pudieron encontrar objetos muy interesantes, de los cuales muchos de ellos están expuestos en museos alrededor de todo el mundo. Pero ¿qué nos dice esto? Que no importa lo que ellos creyeran. O sea, cuando abrieron las tumbas, ahí estaba todo lo que pusieron. El cuerpo de Faraón seguía ahí y ya la momia ya no estaba tan en buen estado. Y si pusieron algún ser vivo como sus esposas, sus caballos, ya estaban muertos. Y si pusieron sus riquezas, ahí estaban. No se habían ido a ninguna parte, ni habían sido tocadas, estaban intactas tal como se pusieron. Porque, como dice ahí la palabra de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y esto es interesante que dice el versículo anterior que leímos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, lo que dice a continuación es razonar lo que es ese contentamiento. Los manuscritos más antiguos dirían más o menos así: nada trajimos al mundo, y que nos debe enseñar que nada sacaremos fuera. Viene a decir más o menos así, ¿no? Pero en Reina Valera esa idea de que el contentamiento tiene que estar en la piedad, no en las cosas de este mundo. Porque en las cosas de este mundo no sacarás contentamiento. Nunca estarás contento del todo. Siempre querrás un poco más. Siempre necesitarás un nivel más alto. Ningún rico está contento con lo que tiene, quiere más. Job dijo, creo que conocéis todos muy bien ese versículo, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era muy consciente que vino a este mundo sin nada y que se iría de igual manera sin nada. Entonces, ¿por qué los hombres perderán sus vidas intentando atesorar, guardar, tener ahí sus reservas para si nos vamos a ir de este mundo un día, y muchas veces antes de lo que la mayoría habían planeado? Por eso Jesús decía también en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, dicho de otra forma, tu vida no se puede basar solamente en lo que comes, lo que bebes y lo que posees. La vida es mucho más que eso, más que el alimento y más que el vestido. Pero una gran mayoría viven solo para eso. Viven solo para comer, para vestir, para disfrutar, para ir de fiesta, para tener y... Así que, en base a esto, en esta gran verdad de que nada nos vamos a poder llevar, pues si entiendes bien este principio, ahí dice en el versículo 8, así que el texto griego solamente tiene la expresión pero, bueno, en otras versiones dice así que, bueno, pues así que si ya sabes que no te vas a poder llevar nada, conténtate con lo que tienes. ¿Con qué cubrirnos? Dice sustento, abrigo, y ya está, y tengamos alegría con eso. Abrigo, algunos en algunas versiones lo aclaran diciendo un techo con que cubrirnos. También algunos lo relacionan con la ropa de abrigo. En cualquier caso, está aquí expresando las necesidades básicas. Ha hablado del alimento, habla del abrigo,
y habla de lo que necesitamos básicamente. Mira, estate contento con que tengas el suficiente para comer, para vestir y para cobijarte todos los días. Pablo aprendió a tener contentamiento en estas cosas. Él dijo, he aprendido a contentarme tanto si tengo abundancia. Ahí todos están contentos, o sea que dices, bueno, yo también aprendería a contentarme si tengo abundancia. O sea, yo también estaría contento si tengo abundancia. Sí, pero Pablo también decía, y también estoy contento si padezco necesidad. Ahí ya hay menos que están contentos cuando están en necesidades. Pero si confiamos en Dios y sabemos que estamos en sus manos y que nuestras vidas están en sus manos, entonces estaríamos siempre agradecidos y contentos. Cuando dice en Éxodo 23-25, Él bendecirá tu pan y tus aguas, no está refiriéndose a que solamente vas a comer pan y agua. Hay una expresión que se utiliza así, pan y agua, como refiriéndose, bueno, pues eso es lo que hay, no hay más. Eres pobre, pues estate contento, pan y agua. No hay otra cosa, ¿no? Pero aquí no se refiere a que en tu mesa solo tienes pan y agua. Está hablando de los alimentos básicos, lo básico, o sea, está incluyendo todo lo demás. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos con el Padre Nuestro, Él les dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, así dijo Jesús, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿A qué se refiere? A los alimentos básicos. La Biblia muchas veces cuando habla de pan, está hablando por extensión a todo lo que tú comes, tus alimentos de todos los días. Quedan englobados en la expresión pan. Entonces cuando aquí dice que Dios bendecirá tu pan y tu agua, lo que está diciendo el texto es que Dios va a proveer todo lo que necesitas para vivir cada día. Eso es lo que quiere decir. Lo que tú necesitas para cada día, Él te lo va a dar. Dios te bendecirá, Él proveerá todo lo que necesitas para vivir cada día. El pan y el agua son elementos importantes en toda la Biblia. Tienen significados simbólicos. El pan es un alimento básico que sostiene la vida, por eso se utiliza la palabra pan a veces para referirse a todo lo que tú necesites para comer, para vivir. Y en la Biblia a veces el pan también se utiliza para representar la relación entre Dios y los hombres, entre Dios y los que creen en Él. En el Antiguo Testamento, que es donde estamos aquí leyendo en Éxodo, el pan era ese alimento básico que se usaba para sostener la vida. Muchas veces el pan se utilizaba también, por ejemplo, se podía llegar a utilizar en las ofrendas. No hace mucho, no sé, en una predicación creo, no recuerdo en qué momento, hablábamos de los 12 panes que había en el lugar santo. Eran una ofrenda, creo que fue aquí en Éxodo, cuando estaba diciendo y ofrendarás los 12 panes y tal, estaba ahí dándose instrucciones. O sea, el pan se traía al tabernáculo o al templo después como una ofrenda. Y ese pan después lo comerían, después de que era ofrecido a Dios, lo comerían los sacerdotes, eran los únicos que podían comerlo. Entonces, el pan, fíjate la importancia que tenía, que se podía utilizar incluso como una ofrenda. En el Nuevo Testamento, recordarás que el propio Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y habló de comerle a Él, que muchos se escandalizaron. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no podréis tener parte conmigo. Él se estaba refiriendo a ese significado espiritual, no a que literalmente le comieran. La gente se escandalizó. ¿Qué dice que le tenemos que comer? No puede ser. Y estaban ahí bien escandalizados todos, ¿no? Bueno, es la actitud del necio, del religioso, que no va a entender las verdades de Dios y de la Biblia, sino que todo lo interpretará desde su propio punto
de vista de su mente humana, su mente carnal. Entonces Jesús dijo: yo soy el pan de vida. También el pan es el elemento, junto con el vino, los dos elementos que se convierten en un recordatorio y en un símbolo en la Santa Cena. Jesús, en el último día que cenó con sus discípulos, dice allí el Evangelio, tomó el pan y lo partió. Y mientras lo partía les decía: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, utilizó el pan como una enseñanza de lo que le iba a ocurrir en la cruz, y ese pan se convertía en símbolo del cuerpo de Cristo. Por eso también él dijo: yo soy el pan de vida. Ahora ese pan nos recuerda el cuerpo de Cristo martirizado, muerto, partido por nosotros en la cruz. Por otro lado, el agua en la Biblia también tiene algunos significados simbólicos. Desde el momento de la creación, de las primeras cosas que vemos en la creación es agua. Dice: creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y para poder llegar a crear la vida y todo lo demás, lo primero que hizo Dios fue crear el agua y hacer separación. Primero Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas de abajo después las separó de la tierra, dejó tierra seca por un lado y las aguas por otro lado. Entonces, para poder crear la vida, las cosas, Dios primero creó el agua. Agua en la Biblia también es utilizada para simbolizar la purificación y el perdón de pecados. En el Nuevo Testamento, Jesús habló del agua y le dio también un significado espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana que venía a buscar agua al pozo de Jacob, Jesús le pidió agua. Ella dijo: ¿cómo me pides agua, tú que eres un hombre judío y yo soy mujer y samaritana? Y entonces Jesús le dice: si supieses quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría aguas vivas. Y la mujer dice: ¿cómo me puedes dar agua si no tienes con qué sacarla? El que bebiere, dice Jesús, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que Jesús utilizó el agua para traer una aplicación espiritual acerca de lo que Él puede dar. Claro, es muy gráfico, porque, ¿verdad? Ahora ya estamos dejando atrás el calor y el verano, pero ¿recuerdas esos días de calor cuando estás haciendo una actividad y no paras de sudar y de pronto tu boca está seca ya? Dices: necesito beber agua, y coges un gran vaso de agua fresca y lo bebes. ¡Qué placer!, ¿verdad? Cómo te refresca, te refrigeria, te hidrata, es esencial para nosotros. Bueno, qué comparación más buena cuando Jesús utilizaba el agua para ilustrar estas grandes verdades espirituales. Además, también el agua aparece como el símbolo en el bautismo. Y en el bautismo el agua representa la acción de morir a una vida vieja y nacer a una vida nueva. O sea, habla de limpieza y renovación. Habla de un nuevo comienzo, dejando lo viejo atrás y empezando todo nuevo en el Señor. Así que bueno, he hecho un mini estudio así rápido para hablar de lo que representa el pan y el agua en la Biblia, porque aquí el Señor dijo: servidme y yo bendeciré vuestro pan y vuestras aguas. Y lo que está diciendo Jesús es eso: bendecir todo lo que necesitas, darte el alimento de cada día, darte lo que necesitas para la vida, tu cobijo, tu sustento, tu abrigo, todo lo que antes hemos leído ahí que Pablo decía allí a Timoteo. Bien, si me servís, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Vale, vamos a hablar un poco de esto, porque mira, a veces nos pasa, como os estaba diciendo yo el otro día en el estudio del amor. Yo el otro día decía: un predicador desde el púlpito puede decir: tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Un predicador puede decir, tenéis que amaros los unos a los otros. Y puede hablar así del amor en términos muy generales. Pero claro, el creyente se puede quedar ahí pensando, sí, es verdad, tengo que amar a Dios y tengo que amar a mis hermanos. Pero ¿cómo lo hago? Esa es la cuestión. O sea, hay que desgranar el mensaje. Hay que decir cómo conseguir amar a ese nivel que Dios nos exige. Y en esta enseñanza es exactamente igual. El predicador puede decir, hermanos, tenemos que servir a Dios. Si no eres un siervo de Dios, no eres un hijo de Dios. Todo cristiano tiene que ser un siervo, tienes que servir a Dios, y se pasa así todo el mensaje. Y cuando termina el mensaje, el creyente dice, ay sí, yo quiero servir a Dios, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿De qué manera? ¿En qué? Claro, hay que desgranar eso. Por eso, una predicación puede hablar en términos generales, pero no es suficiente. Por eso son necesarios en la Biblia los estudios bíblicos, el discipulado, la instrucción. El Señor nos mandó a hacer discípulos, no a contentar los oídos de los oyentes, sino venir con todo lo que dice la Biblia, todas las doctrinas, todas las enseñanzas. Necesitamos ser instruidos para podernos convertir en verdaderos siervos. Entonces no basta con decir, sirve a Dios. Sí, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿No? Bueno, tenemos que aprender a servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Muchos cristianos se pasan casi toda su vida como cristianos tratando de hacer cosas para Dios, pero en el fondo no entienden lo que significa servirle a Él, servir a Dios. Pero Dios nos dice en muchos lugares en la Escritura que debemos servirles. La propia expresión de lo que nosotros somos siervos de Dios, quiere decir que estamos a su servicio. Entonces, ¿cómo puedo servir yo al Señor? ¿Cómo puedo hacer para sentirme dentro de la voluntad de Dios? Acompáñame a leer juntos 1 de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, ¿cuál es nuestro trabajo en el Señor? ¿Cómo podemos servir al Señor en tu día a día? ¿Servir a Dios es solo un día a la semana? ¿Es todos los días? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bien, vamos a tratar de los minutos que nos quedan, unos 15 minutos, de desarrollar un poco este tema desde estas preguntas que nos estamos haciendo. Te voy a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, el tema de los martes que estamos viendo ahora, el amor. ¿Cómo puedo servir a Dios? Invierte en las personas que te rodean. Invierte en tus hermanos. Amaos los unos a los otros. Toda la ley se resume en eso. Interactuamos con muchas personas. Interactuamos con nuestros hermanos en la iglesia. Pero, escúchame bien ahora, pero el interactuar con tus hermanos, ¿en qué nivel está? Cuando llegas a la iglesia, llegas tarde, ya no te da tiempo a saludar a nadie, entras corriendo, te sientas y al acabar tienes tanta prisa porque tienes cosas que hacer y que también sales corriendo. Yo soy de los que siempre ha dicho, aconsejo y practico llegar mucho antes a la iglesia. Si puedes llegar una hora, mejor. El grupo de alabanza siempre estamos una hora antes en la iglesia, así que la iglesia ya está abierta. Puedes venir. Hay muchas iglesias que intentan fomentar el tomarse un cafetito juntos antes de empezar el culto. Tú puedes llegar a la iglesia, tomarte un café ahí con los hermanos, charlar, saludar, hablar. Se acaba el culto, no tengas prisa. No va a venirte de 15, 20, 30 minutos. Quédate un poco, saluda a tus hermanos, pregúntales cómo están. Y digo esto porque el segundo nivel
pues es encontrar esos momentos para compartir ocio con tus hermanos. O sea, está bien que tú tengas tus amigos en el mundo, y está bien, porque entre otras cosas tú tienes que ser luz en medio de ellos. Cuando te haces cristiano, Dios no te pide que dejes de tener amigos en el mundo y que rompas toda relación con aquellos que no son cristianos. No, al contrario, tienes que estar ahí para ser luz. Pero también tienes que invertir tiempo con tus hermanos. Porque yo entiendo que tienes tus amigos, y tus amigos son gente que tienen afinidades contigo, y es que yo me lo paso muy bien con mis amigos. Pero cuando uno se hace cristiano, resulta que muchas cosas que ahora a ti te interesan, a tus amigos no. Entonces, lamentablemente, se pierde gran parte de la relación que se tenía. Y tus amigos te van a empezar a ver raro, y van a empezar, tus amigos van a decir, vamos a hacer, y tú dices, no, eso no, yo no lo hago ya. Vamos a ir, no, yo a ese sitio ya no voy. ¿Qué crees que va a pasar? Ahora, si tú estás en el mismo nivel con tus amigos del mundo que antes de creer, o son gente muy sana, muy sana, muy sana, o a lo mejor estás cediendo en cosas para no perder esas amistades, y ahí tú tienes que ser responsable delante de Dios de qué estás haciendo con tu vida, ¿verdad? Pero tienes que invertir en los demás. Servir a Dios es servir a los demás. Y cuando digo servir a los demás, eso implica todo: relación, compartir cosas juntos, atender necesidades de esas personas. Los que me conocéis sabéis cuánto énfasis siempre he hecho a los encuentros de los hermanos, cuando en la iglesia organizamos algún encuentro que no es alabanza y no es Biblia, encuentros de ocio cristiano. Siempre he hecho énfasis porque es lo que la Biblia hace. En Hechos, al principio, cuando describe la primera iglesia, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Y después dice las otras cosas, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. Cuando organizamos en la iglesia una cena, una comida, un día de excursión, una actividad, sea lo que sea, fuera de lo normal del culto, de la reunión de oración, de estudio, yo siempre digo, hermanos, no menospreciéis esa reunión, porque algunos creen, bueno, se ha organizado ahí un evento de ir un día de excursión al campo, yo no voy, es una excursión. No te equivocas, la voluntad de Dios es que vayas. A una excursión quiere Dios que vayas, sí, a tener comunión con tus hermanos. Dios quiere eso de cada uno. Nosotros somos los que hacemos distinción de las actividades. A esto le doy importancia, a esto se la quito. Esto lo hago, aquello no. Bueno, si es tu opinión, pues te equivocas, porque la Biblia nos enseña otra cosa. Si te has preguntado muchas veces en qué puedo servir a Dios, sirve a los demás. Jesús decía, estuve enfermo, lo decía en positivo y en negativo. Voy a mencionar la parte negativa. Estuve enfermo y no me visitasteis. En la cárcel no vinisteis a verme. Estuve hambriento y no me disteis de comer, sediento y no me visteis de beber. Y aquellos que les dijo eso se sorprendieron. Estos están en el juicio final. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel o enfermo? ¿Cuándo? Cuando no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis. Servir a Dios es estar pendiente de tus hermanos, de sus necesidades, de compartir con ellos tu tiempo, comunión, de intentar estar ahí conociendo y amando más y más y más. Y esto, pues ya te das cuenta que tiene mucho que ver con lo que los martes estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa servir a Dios? Mira, ofrécete allí donde la ayuda sea más necesaria. Cuando tú veas que hace falta tu presencia, tu esfuerzo, lo que tú tienes en algún área, en algún punto, en la iglesia, en lo que sea, ofrécete. El texto que yo os he citado está en Mateo 25, allí por el versículo 40, por ahí. Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, también lo hiciste por mí. Allí lo dijo Jesús. Lo digo por los que soléis tomar nota,
pues si no recuerdo mal, Mateo 25, allí por los versículos 40, alrededor de ese versículo. ¿Qué más significa servir a Dios? Bueno, servir a Dios es actuar con sabiduría. Cuando tú te dejas llevar por la sabiduría de Dios, muchas de las cosas que haces van a tener una intención y una repercusión para bien, y eso significa servir a Dios. En Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Cuando tú buscas las cosas que le agradan a Dios, en este caso obtener sabiduría, inteligencia espiritual, estás sirviendo a Dios. Porque la sabiduría y la inteligencia te van a llevar a hacer las cosas correctas en cada circunstancia. Y eso es servir a Dios. ¿Qué significa más servir a Dios? Practica la hospitalidad. Un cristiano siempre tiene que ser hospitalario, quiere decir que siempre tienes que estar dispuesto a recibir a hermanos en tu casa. En Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra ángel ahí te recuerdo que significa mensajeros. O sea, no es que tiene que estar hablando de ángeles de los cielos, habla de mensajeros, mensajeros enviados por Dios. En alguna historia del Antiguo Testamento puede ser que alguien recibió un ángel de Dios en su casa, pero principalmente está hablando de los misioneros, de los profetas, de los hermanos que iban ahí a llevar la palabra de Dios, y el llamado era: tienes que ser hospitalario, recíbelos en tu casa. Hermanos, hay un placer en eso. Aquí en nuestra casa siempre está abierta a todos los hermanos. Solemos invitar a muchos hermanos y muchos vienen. Justo hoy llevé a Elena Cheun al aeropuerto a Barcelona, que ha estado unos cuantos días aquí con nosotros. Hemos disfrutado de su compañía. Cuando tú tienes hermanos que recibes en tu casa, eres bendecido por ellos. En este año ya hemos recibido unos cuantos hermanos. Hace un poco más atrás recibimos a María Santos y a su esposo David Buchanan. Los tuvimos también ahí, vinieron de los Estados Unidos y disfrutamos con ellos. Cuando tú tienes a hermanos alojados en tu casa, tienes la oportunidad de compartir conversaciones, experiencias, comunión, el sentarse y comer juntos. Todo eso lo hace especial. Este fin de semana pasado hemos estado con hermanos de la iglesia de Aquisgrán en Alemania, y hemos estado ahí pastores de aquí de la zona juntos, y nos hemos gozado, nos hemos alegrado de poder compartir y disfrutar de ese tiempo juntos. Entonces, una característica del creyente tiene que ser la hospitalidad. Por eso ahí en Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo, hospedaron mensajeros de Dios. Entonces, servir a Dios significa servir a aquellos que son enviados por Dios. Servir a Dios es hacer su voluntad en todo. Cuando, por ejemplo, ahí en Marcos 11:25 decía que cuando estés orando, perdona antes los pecados de los hombres. Dice: cuando estés orando, perdona a los hombres sus pecados, sus ofensas contra ti, para que tu Padre que esté en los cielos también perdone tus pecados. Fíjate, perdonar a los demás es servir a Dios también, porque eso es lo que Él te pide que hagas. Cuando adoramos a Dios, le estamos sirviendo, porque le estamos dando a Él el reconocimiento, la honra, el culto. Dice en Gálatas 5, 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, cuando tú adoras a Dios, estás andando en el Espíritu. Jesús le dijo allí a la mujer samaritana: y tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Quiénes? Los que le adoran en espíritu y en verdad. El Señor busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Si tú formas parte de una familia, todos formamos parte de una familia, todo lo bueno que tú hagas por tu familia, eso es servir a Dios también. Dios nos ha llamado a hacer cosas buenas para con los hombres.
En la familia de Dios, con tus hermanos, tiene que haber una relación súper especial. Pero también están los que hay en tu casa, los que son de tu familia en la carne. Y cuando tú buscas el bien de los que están en tu casa, también eso es servir a Dios. También de esa forma sirves a Dios. En Deuteronomio 11, 18 y 19 Dios enseñó esto. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, dice también el versículo 20, y en tus puertas, para que vuestros días, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que os habría de dar como los días en los cielos sobre la tierra. Cuando bendices a tu familia, estás sirviendo a Dios. Cuando sirves a tu pastor, estás sirviendo a Dios. La palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores en todo. El pastor tiene una responsabilidad especial que Dios le ha dado. Y Dios manda a las ovejas que apoyen a su pastor, que sostengan a su pastor, que ayuden a su pastor. No hace muchos días compartí una predicación del pastor Chuy Olivares, y la tenéis por aquí hace una semana, 10 días, no sé si buscáis en Facebook, la vais a encontrar. Y compartí esa predicación porque es interesante, habla mucho de todo esto, de la figura del pastor y la responsabilidad de los miembros de la iglesia en cuanto a sus pastores. El pastor Chuy utilizó la figura de Moisés en el monte, que con sus brazos levantados el ejército de Israel vencía, pero cuando se cansaba y bajaba sus brazos, vencían los enemigos. Así que hubo dos personajes ahí que tuvieron que sostener sus brazos cansados. Y esa es una buena ilustración para decir: mira, las ovejas, los miembros de la iglesia, tienen que sostener los brazos cansados del pastor, porque el pastor se cansa. El pastor a veces lleva sobretrabajo. El pastor tiene que lidiar con muchas cosas. Y servir a tu pastor es servir a Dios. Este punto me gusta a mí. Eres pastor, sí. No, pero lo digo pensando en vosotros, en serio. Claro que me gustaría que me apoyen, que me den cariño, que me dediquen tiempo, claro que me gustaría, pero ya hace muchos años que aprendí que lo que necesito me lo da Dios. Me gozo cuando estoy con mis hermanos y ellos están conmigo, me alegro, lo deseo. Pero como que muchas veces los hombres nos fallamos unos a otros, pues Dios te conduce en esos momentos de tu vida a que te des cuenta que del único del que tienes que tener una dependencia total y absoluta es de tu Señor, de Dios. Porque los demás, cuando te den, te gozarás con ellos. Pero como otras muchas veces no te van a dar, pues entonces no tienes que depender de eso para poder sobrevivir, ¿no? Servir a Dios es servir a los pastores. Servir a Dios es llevar una vida de oración. Servir a Dios es usar tus dones, los dones que Dios te ha dado para que realmente puedan ser útiles en el propósito que Dios tiene. Y déjame que responda muy rápido a una pregunta: ¿por qué tenemos que servir a Dios? Y con eso termino. No te equivoques, Dios no necesita que tú le sirvas. Dios puede conseguir cualquier cosa que Él quiera por sí mismo. No necesita a nadie que le sirva. Mira, con pocas palabras Dios dijo: sea la luz. Mira, 3 palabras. Con 3 palabras, sea la luz. Y la luz apareció. ¿Acaso Dios necesitaría
que tú vengas a hacer algo por Él, porque si no Él no lo va a conseguir. ¿Tienes tú algo que Dios no tenga? ¿Tienes tú algo que pueda hacer a Dios más completo, más grande, más inteligente, que pueda hacer que se sienta más satisfecho? Mira, Dios cogió el polvo de la tierra, el barro de la tierra, y construyó un cuerpo humano. Nos fabricó así. Lo que nosotros podemos hacer para Dios, nuestro servicio, no se añade a lo que Dios hace. Nuestro servicio no añade a Dios nada. Entonces, ¿por qué tengo que servir a Dios? Como lo dije antes, porque es un privilegio. Dios nos ha dado ese derecho. No lo teníamos, ni lo merecíamos, pero Dios nos lo ha dado. Así que si alguno no sirve a Dios, es el tonto más grande que ha existido y que existirá jamás. Porque rechazar el inmenso privilegio que representa servirle a Él, al Dios del universo, Dios nos ha hecho sus colaboradores, y eso es por misericordia y por gracia. No es porque yo le pueda dar nada a Él, ni porque yo me lo mereciese. Y tengo que terminar porque se nos ha hecho la hora, así que me despido diciéndote, si quieres tomar un ejemplo de servicio, mira la vida de Jesús. Y después ya habrás encontrado casi toda la respuesta a la pregunta ¿cómo sirvo? ¿Qué significa servir? ¿En qué sirvo? Etcétera. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana es jueves 12 de octubre, en España es festivo, así que los que estáis en España y no tendréis que trabajar, pues llegaréis mucho más descansados al estudio. Como siempre, si Dios quiere, 9 de la noche, abriremos la palabra y la estudiaremos, guiados por el Señor. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.